Imagina algo por un momento, solo un momento. Cierra los ojos si puedes y piensa en esto. Ahora mismo estás sentado en algún lugar, quizás en tu habitación, quizás en un autobús, quizás en un café. Miras a tu alrededor y ves objetos tridimensionales. Ves la mesa frente a ti con su largo, su ancho, su altura. Ves las paredes que te rodean formando un espacio cúbico. Ves tus propias manos, con sus dedos que se extienden en 3 dimensiones del espacio. Todo parece tan sólido, tan real, tan indudablemente tridimensional. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso, absolutamente todo lo que ves, tocas, sientes y experimentas, podría ser una proyección? No una proyección en el sentido de una película barata o un truco de magia callejero, sino una proyección en el sentido más profundo y matemático posible. ¿Qué pasaría si te dijera que toda la información necesaria para describir este universo tridimensional en el que aparentemente vivimos está en realidad codificada en una superficie bidimensional, como un holograma cósmico de proporciones inimaginables? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Suena a algo que leerías en una novela de Philip K. Dick o verías en una película de Christopher Nolan, pero esto no es ciencia ficción, esto es física teórica de vanguardia. Esto es lo que algunos de los científicos más brillantes del planeta han estado investigando durante las últimas 3 décadas. Y los resultados son absolutamente fascinantes. Déjame hacerte algunas preguntas antes de que nos sumerjamos en este viaje. Primera pregunta. Si tomamos un agujero negro, el objeto más denso y extremo del universo, ¿cuánta información puede contener? La respuesta intuitiva sería que depende de su volumen, ¿verdad? Cuanto más grande sea el agujero negro por dentro, más información debería poder almacenar. Pero la respuesta real, la respuesta que la física nos da, es completamente diferente. La cantidad de información que un agujero negro puede contener no depende de su volumen, depende de su superficie, del área de su horizonte de eventos, de su piel bidimensional, no de su interior tridimensional. Esto es real. Esto está demostrado matemáticamente. Y esto cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Segunda pregunta. ¿Sabías que el artículo científico más citado en toda la historia de la física de altas energías es un paper de 1997, escrito por un joven físico argentino llamado Juan Maldacena? Un paper que demuestra matemáticamente que un universo con gravedad en cierto número de dimensiones es exactamente equivalente, no aproximadamente, sino exactamente, a una teoría cuántica sin gravedad en una dimensión menos. Piensa en eso. Un universo completo con gravedad y todo lo que implica puede ser descrito perfectamente por una teoría que vive en su frontera, en su superficie, en un espacio con una dimensión menos. Ese paper tiene más de 20.000 citas. Ha sido la piedra angular de la física teórica durante casi 3 décadas. Y sus implicaciones siguen sacudiendo los cimientos de nuestra comprensión de la realidad. Tercera pregunta. ¿Sabías que en el Fermilab, uno de los laboratorios de física de partículas más importantes del mundo, construyeron un instrumento llamado holómetro, específicamente para buscar el ruido holográfico del espacio-tiempo? Un instrumento diseñado para detectar si el espacio tiene una granularidad fundamental, una pixelación cósmica que sería evidencia directa de que vivimos en un holograma. Imagina eso. Científicos construyendo máquinas para medir si la realidad es lo que parece ser o si hay algo más profundo debajo de la superficie. Y cuarta pregunta, quizás la más perturbadora de todas. ¿Sabías que en 2017, un equipo de investigadores del Reino Unido, Canadá e Italia analizó los datos del fondo cósmico de microondas, esa radiación primordial que es literalmente la primera luz del universo, la foto de bebé del cosmos, y encontró lo que ellos llamaron evidencia observacional sustancial de que nuestro universo podría ser holográfico, no teórica, observacional. Datos reales del universo real que son consistentes con la idea de que vivimos en un holograma cósmico. Esto es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a hacer un viaje desde lo más básico hasta lo más profundo, desde qué es un holograma hasta cómo los agujeros negros revelaron el secreto más grande del universo, desde las ecuaciones de Bekenstein hasta la correspondencia ADS-CFT de Maldacena, desde la conjetura ER igual EPR, hasta las últimas investigaciones de 2025 y 2026, que están llevando este campo a territorios completamente nuevos. Y lo vamos a hacer paso a paso, sin prisas, con la profundidad y el detalle que un tema así merece.
Pero antes de continuar, si este tipo de exploración profunda del universo te fascina tanto como a mí, si quieres seguir descubriendo los secretos más extraordinarios de la física y la cosmología, te invito a que le des like a este video, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y que actives la campana de notificaciones para no perderte ningún video futuro. Y en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que vivimos en un holograma? ¿Crees que la realidad tridimensional que experimentas es fundamental o es una proyección de algo más profundo? Déjame tu respuesta abajo y vamos a discutirlo juntos. Ahora sí, comencemos desde el principio. Para entender el principio holográfico del universo, primero necesitamos entender qué es un holograma en su sentido más básico. Y para eso, tenemos que viajar al año 1948, cuando un físico húngaro-británico llamado Denis Gabor tuvo una idea brillante. Gabor estaba trabajando en mejorar la resolución de los microscopios electrónicos. No estaba pensando en el universo ni en la naturaleza de la realidad. Estaba tratando de hacer mejores microscopios, pero en el proceso descubrió algo revolucionario. Descubrió que era posible grabar no solo la intensidad de la luz, como hace una fotografía normal, sino también su fase. La fase es la información sobre en qué punto de su oscilación se encuentra una onda de luz. Una fotografía normal captura solo brillo y color. Un holograma captura eso más la información de profundidad codificada en la fase de la luz. El proceso funciona así. Tomas un rayo láser y lo divides en dos. Un rayo, llamado rayo de referencia, va directamente a una placa fotográfica. El otro rayo, llamado rayo objeto, rebota primero en el objeto que quieres grabar y luego llega a la misma placa. Cuando ambos rayos se encuentran en la placa, crean un patrón de interferencia. Este patrón parece un desorden completo de líneas y manchas si lo miras directamente. No se parece nada al objeto original. Pero aquí viene la magia. Si iluminas ese patrón de interferencia con un rayo láser similar al original, la luz se reconstruye de tal manera que ves una imagen tridimensional perfecta del objeto original. Puedes moverte alrededor de ella. Puedes verla desde diferentes ángulos. Tiene profundidad real. Y todo eso está codificado en una superficie plana bidimensional. Gabor recibió el Premio Nobel de Física en 1971 por este descubrimiento, pero lo que ni él ni nadie en esa época podría haber imaginado es que este concepto, la idea de que información tridimensional puede ser completamente codificada en una superficie bidimensional, se convertiría en una de las ideas más fundamentales sobre la naturaleza misma del universo. Hay algo fascinante sobre los hologramas que necesitas saber antes de seguir adelante. Si tomas una placa holográfica y la rompes en pedazos, algo extraordinario sucede. Cada pedazo, no importa cuán pequeño sea, sigue conteniendo la imagen completa del objeto original. La resolución es menor, la imagen es más borrosa, pero está toda ahí. Toda la información está distribuida por toda la superficie. No está localizada en un punto específico, está en todas partes simultáneamente. Recuerda esto, es crucial para entender lo que viene después. Ahora, los hologramas que conocemos en la vida cotidiana son bastante mundanos. Los ves en las tarjetas de crédito, en ciertos billetes de dinero, en exhibiciones de museos. Son bonitos, son interesantes, pero no parecen tener nada que ver con la naturaleza fundamental de la realidad. Así que, ¿cómo pasamos de hologramas en tarjetas de crédito a la idea de que todo el universo es un holograma? La respuesta, como tantas otras respuestas profundas en física, viene de los agujeros negros. Pero antes de hablar de agujeros negros, necesitamos hablar de algo aún más fundamental. Necesitamos hablar de la información. En las últimas décadas, los físicos han llegado a una conclusión extraordinaria. La sustancia más fundamental del universo no es la materia, no es la energía, es la información. El gran físico John Archibald Wheeler, mentor de Richard Feynman, y uno de los gigantes de la física del siglo XX, acuñó una frase que se ha convertido en el lema de esta revolución conceptual. La frase es "it from bit". Eso en español sería algo como "la cosa surge del bit". Wheeler proponía que cada partícula, cada campo de fuerza, incluso el tejido del espacio-tiempo mismo, deriva su existencia de respuestas a preguntas binarias: sí o no, verdadero o falso, 1 o 0, bits de información. Esta idea parecía filosófica cuando Wheeler la propuso. Parecía casi mística, pero la física moderna la ha validado de maneras que Wheeler probablemente nunca imaginó. La teoría de la información de Claude Shannon
desarrollada en 1948, el mismo año que Gabor inventó la holografía, coincidencia o no, nos dio las herramientas matemáticas para cuantificar la información. Shannon demostró que toda información puede ser reducida a bits y que la cantidad de información en un sistema está relacionada con su entropía. Y la entropía, ese concepto termodinámico que describe el desorden de un sistema, resultó ser mucho más fundamental de lo que nadie imaginaba. Entonces, aquí tenemos la pregunta clave. Si el universo está hecho fundamentalmente de información, ¿dónde está almacenada esa información? ¿En el volumen tridimensional del espacio o en algún tipo de superficie bidimensional? Esta pregunta, que suena abstracta e incluso absurda, fue respondida de la manera más inesperada posible. Fue respondida por los agujeros negros. Hablemos entonces de los agujeros negros. Un agujero negro es lo que queda cuando una estrella masiva, mucho más grande que nuestro Sol, agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. La estrella se comprime hasta un punto de densidad infinita llamado singularidad. Alrededor de la singularidad se forma una frontera invisible llamada horizonte de eventos. Esta frontera es el punto de no retorno. Cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos, ya sea materia, luz o cualquier forma de energía, no puede escapar jamás. Ni siquiera la luz, la cosa más rápida del universo, puede salir de un agujero negro una vez que cruza esa línea. Albert Einstein predijo la existencia de los agujeros negros a través de su teoría general de la relatividad en 1915, aunque él mismo no estaba convencido de que existieran en la realidad. Fue Karl Schwarzschild, un físico alemán que estaba literalmente en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, quien encontró la primera solución exacta de las ecuaciones de Einstein que describía un agujero negro, apenas unos meses después de que Einstein publicara su teoría. Schwarzschild murió poco después, pero su solución vivió para siempre. Durante décadas, los agujeros negros fueron considerados objetos relativamente simples. El llamado teorema de no pelo establecía que un agujero negro puede ser completamente descrito por solo tres propiedades: su masa, su carga eléctrica y su momento angular, es decir, cuánto está girando. No importa qué cayera dentro del agujero negro, ya fuera una estrella, un planeta, una biblioteca entera llena de libros o 1.000.000 de canciones de tu artista favorito. Una vez dentro, toda esa complejidad se reducía a solo tres números: masa, carga, giro, nada más. Esto creaba un problema enorme, un problema que sacudiría los cimientos de la física y eventualmente nos llevaría al principio holográfico. El problema tenía que ver con la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es una de las leyes más fundamentales y universales de toda la física. Dice, en términos simples, que la entropía total de un sistema cerrado nunca disminuye. Solo puede aumentar o permanecer igual. La entropía, recordemos, es una medida del desorden, de la cantidad de microestados posibles que un sistema puede tener. Cuando rompes un huevo, la entropía aumenta. Cuando mezclas leche con café, la entropía aumenta. Cuando una estrella explota, la entropía aumenta. El universo, en su conjunto, marcha inexorablemente hacia mayor entropía. Ahora piensa en esto. Tienes un sistema con alta entropía, digamos una caja llena de gas caliente con trillones de moléculas moviéndose caóticamente. Eso es mucha entropía. Ahora lanzas esa caja dentro de un agujero negro. La caja desaparece detrás del horizonte de eventos. El agujero negro, según el teorema de no pelo, sigue siendo descrito por solo tres números. La entropía de la caja aparentemente ha desaparecido del universo. La entropía total del universo observable parece haber disminuido. Y eso viola la segunda ley de la termodinámica. Este era un problema serio, muy serio. Y fue un joven y brillante estudiante de doctorado llamado Jacob Bekenstein quien se atrevió a proponer una solución radical en 1972 y 1973. Bekenstein, que estaba haciendo su tesis doctoral bajo la supervisión de John Archibald Wheeler en Princeton, propuso algo que parecía una locura en su momento. Propuso que los agujeros negros tienen entropía, que cuando lanzas algo dentro de un agujero negro, la entropía no desaparece. Se transfiere al agujero negro mismo. El agujero negro absorbe la entropía del objeto que cae en él, y su propia entropía aumenta. Pero aquí viene lo realmente extraordinario, la parte que cambió la física para siempre. Bekenstein calculó cuánta entropía tiene un agujero negro, y el resultado fue completamente inesperado. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no al volumen del agujero negro,
al área, a la superficie bidimensional que lo envuelve. Específicamente, la fórmula de Bekenstein dice que la entropía S es igual al área A del horizonte de eventos, dividido por 4 veces la longitud de Planck al cuadrado, S igual a sobre 4LP cuadrado. La longitud de Planck es la escala más pequeña que tiene significado físico, aproximadamente 10 a la menos 35 metros. Es increíblemente pequeña. Piensa en lo que esto significa. Si tienes un agujero negro y quieres saber cuánta información puede contener, no miras su interior, miras su piel, su superficie, su frontera bidimensional. Un agujero negro con un horizonte de eventos del doble de área puede contener el doble de información. No necesitas saber nada sobre el interior. La superficie lo dice todo. Esta es la primera pista, la primera señal gritando desde las profundidades de la física, de que la información en nuestro universo podría estar fundamentalmente codificada en superficies bidimensionales, no en volúmenes tridimensionales. Ahora, cuando Bekenstein propuso esto, no todo el mundo estuvo de acuerdo. De hecho, una de las personas que más se resistió fue nada menos que Stephen Hawking. Hawking argumentaba que si los agujeros negros tienen entropía, entonces deben tener temperatura. Y si tienen temperatura, deben irradiar energía. Pero eso es imposible, decía Hawking, porque nada puede escapar de un agujero negro. Así que Bekenstein debe estar equivocado. Pero entonces Hawking hizo algo extraordinario. Decidió demostrarlo matemáticamente. Se sentó con las ecuaciones y aplicó la mecánica cuántica al espacio curvo alrededor del horizonte de eventos de un agujero negro. Y para su propia sorpresa, descubrió que Bekenstein tenía razón. Los agujeros negros sí irradian. Hawking descubrió que en el vacío cuántico cerca del horizonte de eventos, pares de partículas virtuales se están creando constantemente. Normalmente, estas partículas se crean y se aniquilan mutuamente en fracciones de segundo. Pero cerca del horizonte de eventos, es posible que una partícula del par caiga dentro del agujero negro mientras la otra escapa. La partícula que escapa se lleva energía del agujero negro, y para un observador distante, parece como si el agujero negro estuviera irradiando energía. Esto es lo que hoy conocemos como radiación de Hawking. La radiación de Hawking es increíblemente débil para agujeros negros de tamaño estelar o mayores. Un agujero negro con la masa de nuestro Sol tardaría aproximadamente 10 a la 67 años en evaporarse completamente, un número tan absurdamente grande que es esencialmente eterno comparado con la edad actual del universo. Pero el principio es claro: los agujeros negros no son eternos, irradian energía, se evaporan, y eventualmente, en un futuro incomprensiblemente lejano, desaparecen. La fórmula de entropía de Bekenstein y Hawking quedó establecida como una de las ecuaciones más importantes de toda la física. S igual a sobre 4LP al cuadrado, y su mensaje era inequívoco. La información máxima que puede contener una región del espacio está determinada por el área de su superficie, no por su volumen. Esto es lo que se conoce como el límite de Bekenstein, o la cota de Bekenstein. Formalmente, la información máxima en una región esférica de radio, R y energía, E es igual a 2, pi r, E sobre h barra c logaritmo natural de 2. De nuevo, depende de parámetros de la frontera, no del interior. Ahora imagina esta analogía. Imagina una biblioteca. En una biblioteca normal, la cantidad de libros que puedes almacenar depende del volumen del edificio. Más metros cúbicos, más estanterías, más libros. Eso es intuitivo. Pero la cota de Bekenstein nos dice que el universo no funciona así. En la biblioteca del universo, la cantidad máxima de libros que puedes almacenar depende del área de las paredes, no del espacio interior. Puedes hacer la biblioteca tan profunda como quieras, pero la información máxima está determinada por cuánta superficie de pared tienes. Esto es profundamente contraintuitivo, va en contra de todo lo que nuestra experiencia cotidiana nos dice, y sin embargo, la física es clara al respecto. Pero la historia de Bekenstein y Hawking no termina con la fórmula de la entropía. Hay un giro más. Un giro que generó una de las controversias más largas y apasionadas en la historia de la física moderna. El giro se llama la paradoja de la información del agujero negro. La paradoja es esta: sabemos que los agujeros negros se evaporan mediante la radiación de Hawking. Eventualmente, en un tiempo increíblemente largo, un agujero negro se evapora completamente y desaparece. La pregunta es, ¿qué pasa con toda la información que cayó dentro del agujero negro durante su vida? Todo lo que fue tragado por el agujero negro, cada estrella,
cada planeta, cada átomo, cada bit de información, estaba codificado de alguna manera en el agujero negro. Pero cuando el agujero negro se evapora, la radiación de Hawking que emite parece ser completamente aleatoria. No parece contener ninguna información sobre lo que cayó dentro. Es como si la información simplemente desapareciera del universo. Pero la mecánica cuántica tiene un principio fundamental llamado unitariedad, que dice que la información nunca puede ser destruida. Puede ser transformada, puede ser codificada de maneras increíblemente complicadas, pero nunca puede ser eliminada por completo. Si la información se destruyera en los agujeros negros, la mecánica cuántica estaría fundamentalmente rota. Y la mecánica cuántica es la teoría más precisa y exitosa en toda la historia de la ciencia. Cada predicción que ha hecho ha sido confirmada experimentalmente, con una precisión asombrosa. Entonces tenemos un conflicto aparentemente irreconciliable. La relatividad general dice que la información cae dentro del agujero negro y no puede salir. La mecánica cuántica dice que la información no puede ser destruida. La radiación de Hawking dice que el agujero negro eventualmente desaparece. Algo tiene que ceder. Algo tiene que estar mal en nuestra comprensión. Este conflicto se conoce como la paradoja de la información del agujero negro y fue el campo de batalla de una guerra intelectual que duró décadas. De un lado estaba Stephen Hawking, quien argumentaba que la información efectivamente se destruye cuando un agujero negro se evapora. Hawking estaba dispuesto a sacrificar la unitariedad de la mecánica cuántica. Del otro lado estaban Leonard Susskind y Gerard T. Hooft, quienes argumentaban vehementemente que la información debe ser preservada. Susskind, un profesor de física teórica en Stanford conocido por su personalidad combativa y su brillantez, se tomó esta batalla de manera personal. Escribió un libro entero sobre ella llamado La Guerra del Agujero Negro. Y fue precisamente esta batalla, esta lucha por entender qué pasa con la información en los agujeros negros, la que dio nacimiento al principio holográfico. La idea surgió de la siguiente manera. Si la entropía de un agujero negro está en su superficie, y si la entropía es una medida de la información, entonces quizás la información que cae dentro de un agujero negro no desaparece en su interior, sino que queda codificada en su horizonte de eventos. En la superficie bidimensional del agujero negro, cuando algo cae dentro, la información no se pierde, se redistribuye en la superficie, como las letras de un libro que se disuelven y se reescriben en las paredes de la biblioteca. Y aquí es donde Gerard T. Hooft dio el salto conceptual que cambió todo. En 1993, el físico holandés, que ganaría el Premio Nobel de Física en 1999 por su trabajo en teoría cuántica de campos, publicó un artículo titulado Reducción dimensional en gravedad cuántica. En este artículo, T. Hooft fue más allá de los agujeros negros. Argumentó que la combinación de mecánica cuántica y gravedad requiere que el mundo tridimensional sea una imagen de datos que pueden almacenarse en una proyección bidimensional, no solo en los agujeros negros, en todo el universo. Su razonamiento era elegante. Los agujeros negros están hechos del mismo espacio-tiempo que todo lo demás en el universo. La singularidad de un agujero negro es extrema, sí, pero el horizonte de eventos es simplemente una región del espacio-tiempo, donde la gravedad es muy fuerte. No hay una pared física ahí. No hay una barrera material. Es solo espacio-tiempo curvado intensamente. Entonces, si la información en un agujero negro está codificada en su superficie bidimensional, y los agujeros negros están hechos del mismo espacio-tiempo que todo lo demás, ¿por qué esta propiedad debería estar limitada solo a los agujeros negros? Quizás todo el espacio-tiempo funciona así. Quizás toda la información del universo está codificada en una superficie bidimensional. Un año después, en 1994 y 1995, Leonard Susskind tomó la idea de T. Hooft y la formalizó dentro del contexto de la teoría de cuerdas. Susskind publicó un artículo con el título que lo dice todo: El mundo como un holograma. En este artículo, Susskind dio una formulación precisa del principio. Cualquier teoría física de gravedad cuántica en un volumen de espacio puede ser completamente descrita por una teoría que vive en la frontera de ese volumen. La frontera tiene una dimensión menos que el interior, y aún así, contiene toda la información necesaria para reconstruir completamente la física del interior. Susskind le dio a esta idea el nombre que la haría famosa: el principio holográfico, porque, exactamente como un holograma óptico, donde una superficie bidimensional codifica una imagen tridimensional, la frontera bidimensional del universo codificaría toda la realidad tridimensional que experimentamos.
Ahora piensa en lo revolucionario que es esto. Toda tu vida has experimentado 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Puedes moverte hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. 3 direcciones independientes, 3 dimensiones. Esto parece ser un hecho básico e indiscutible de la realidad, pero el principio holográfico sugiere que estas 3 dimensiones podrían no ser fundamentales, podrían ser emergentes. La profundidad, la tercera dimensión, podría ser una ilusión increíblemente convincente, matemáticamente precisa e indistinguible de la realidad por cualquier medio conocido, pero una ilusión al fin. Para entender esto mejor, piensa en la temperatura. Cuando tocas una taza de café caliente, la temperatura se siente completamente real. Es una experiencia directa e inmediata. Pero sabemos que la temperatura no es una propiedad fundamental, es una propiedad emergente. Emerge del movimiento caótico de trillones de moléculas. Ninguna molécula individual tiene temperatura. La temperatura aparece cuando miras el comportamiento colectivo de muchas moléculas juntas. De la misma manera, el principio holográfico sugiere que la tercera dimensión del espacio podría ser una propiedad emergente. Emerge de la manera en que la información está organizada y procesada en una superficie bidimensional más fundamental. Otra analogía útil es la de un videojuego. Cuando juegas un videojuego moderno en 3 dimensiones, tu personaje se mueve por un mundo tridimensional detallado. Hay montañas, ríos, edificios, cielos. Todo parece tridimensional, pero toda esa realidad tridimensional está siendo procesada por chips de silicio bidimensionales en tu computadora o consola. La información fundamental que genera ese mundo tridimensional existe en circuitos planos. El mundo tridimensional del juego es real dentro de su contexto, pero su origen es bidimensional. El principio holográfico sugiere que nuestro universo podría funcionar de manera similar. Y aquí viene una pregunta filosófica importante que muchas personas se hacen cuando escuchan sobre el principio holográfico por primera vez. Si somos hologramas, ¿somos reales? La respuesta es un sí rotundo. Un universo holográfico es exactamente tan real como pensamos que es. La física funciona de la misma manera. Las leyes de la naturaleza son las mismas. Tu experiencia es genuina. El principio holográfico no es una declaración sobre la realidad o irrealidad de nuestra existencia. Es una declaración sobre cómo la naturaleza organiza la información. Es como preguntar si una canción es real cuando está almacenada como ceros y unos en un archivo digital. Por supuesto que es real. La música suena igual. La emoción que produce es la misma. El formato de almacenamiento no hace que la canción sea menos real. De la misma manera, si la información de nuestro universo está codificada en una superficie bidimensional, eso no nos hace menos reales. También es interesante notar que esta idea tiene ecos en la filosofía antigua. Hace más de 2400 años, el filósofo griego Platón describió su famosa alegoría de la caverna. Imaginaba prisioneros encadenados en una cueva, viendo solo las sombras de objetos reales proyectadas en una pared. Los prisioneros creían que las sombras eran la realidad. No sabían que había un mundo más real detrás de ellos. El principio holográfico tiene una resonancia inquietante con esta alegoría. Quizás nuestra experiencia tridimensional es como las sombras en la pared de Platón, una proyección de una realidad más fundamental que existe en menos dimensiones. Ahora llegamos a lo que muchos consideran el logro más importante en física teórica de las últimas 3 décadas, la prueba matemática más cercana que tenemos de que el principio holográfico es correcto. Llegamos a Juan Maldacena y su correspondencia a DSCFT. Era 1997. Juan Maldacena era un joven físico teórico argentino trabajando en la Universidad de Harvard. Tenía solo 30 años y publicó un artículo que sacudiría los cimientos de la física teórica de una manera que pocos artículos en la historia han logrado. El título del artículo era El límite de n grande, de teorías de campos superconformes y supergravedad. Un título técnico e intimidante que ocultaba una idea de una belleza y profundidad extraordinarias. Lo que Maldacena demostró, o más precisamente lo que conjeturó con evidencia matemática abrumadora, fue lo siguiente. Existe una equivalencia exacta entre 2 teorías físicas completamente diferentes. De un lado, una teoría de gravedad cuántica en un espacio llamado anti de Sitter, que es un tipo particular de espacio-tiempo con curvatura negativa.
Imagina un espacio que tiene forma de silla de montar extendida hasta el infinito, con una frontera en su borde. Del otro lado, una teoría de campos conforme, que es un tipo especial de teoría cuántica de campos sin gravedad que vive en la frontera de ese espacio, en una dimensión menos. Para hacer esto más concreto, piensa en un acuario. El acuario tiene un interior tridimensional lleno de agua donde nadan los peces, y tiene las paredes de cristal bidimensionales que lo envuelven. Maldacena demostró que existe una teoría de gravedad cuántica que describe todo lo que pasa dentro del acuario, en el interior tridimensional, y que hay una teoría cuántica diferente, sin gravedad, que vive en las paredes de cristal, en la superficie bidimensional. Y estas dos teorías son exactamente equivalentes, completamente, totalmente, absolutamente equivalentes. Cualquier pregunta que puedas hacer sobre la física dentro del acuario puede ser respondida usando la teoría que vive en las paredes, y viceversa. Esto es la correspondencia ADS-CFT. ADS por anti de Sitter, el espacio del interior. CFT por Conformal Field Theory, la teoría del borde. Y correspondencia porque son dos descripciones del mismo sistema físico. Como dos idiomas diferentes contando la misma historia, como el español y el inglés describiendo el mismo atardecer. Las palabras son diferentes, la gramática es diferente, pero el significado es idéntico. Lo revolucionario de Maldacena es que esto no es una aproximación. No es un lo que pasa en la frontera se parece vagamente a lo que pasa en el interior. Es una equivalencia exacta, matemáticamente rigurosa, punto por punto. Cada partícula en el interior corresponde a algo específico en la frontera. Cada fuerza en el interior tiene su equivalente en la frontera. Cada proceso en el interior puede ser calculado usando la teoría de la frontera, y los resultados son idénticos. Para entender por qué esto es tan poderoso, necesitas apreciar algo llamado dualidad fuerte-débil. Cuando la gravedad en el interior del espacio ADS es fuerte, y los cálculos son increíblemente difíciles, la teoría correspondiente en la frontera se vuelve débilmente acoplada y fácil de calcular, y viceversa. Cuando la teoría en la frontera es fuertemente acoplada y los cálculos son imposibles, la gravedad en el interior se vuelve débil y manejable. Es como tener dos llaves, donde una funciona exactamente cuando la otra no. Juntas, pueden abrir cualquier cerradura. Los físicos llaman a la correspondencia ADS-CFT la piedra de Rosetta de la física, porque traduce entre el lenguaje de la gravedad y el lenguaje de la mecánica cuántica. Y recordemos que unificar la gravedad con la mecánica cuántica es el santo grial de la física teórica, el problema más importante no resuelto en toda la ciencia. La correspondencia ADS-CF nos da la herramienta más poderosa que jamás hemos tenido para atacar este problema. Las aplicaciones de la correspondencia ADS-CF han ido mucho más allá de la física teórica pura. Se ha utilizado para calcular propiedades del plasma de quarks y gluones, esa sopa primordial de partículas que existió en los primeros microsegundos después del Big Bang y que se recrea en los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN. Se ha utilizado para entender aspectos de los superconductores, materiales que conducen electricidad sin resistencia. Se ha aplicado a problemas de materia condensada y dinámica de fluidos. La correspondencia se ha convertido en una herramienta multiusos de la física moderna. Pero aquí viene el gran pero, el elefante en la habitación que todo físico honesto debe reconocer. Nuestro universo no es un espacio anti de Sitter. Nuestro universo tiene una constante cosmológica positiva, impulsada por lo que llamamos energía oscura, que está haciendo que la expansión del universo se acelere. Nuestro universo es más cercano a un espacio de Sitter, no un espacio anti de Sitter. Son fundamentalmente diferentes. El espacio de Sitter es como el interior de una esfera que se expande. El espacio anti de Sitter es como una silla de montar que no se expande. Entonces la correspondencia a DSCF te funciona maravillosamente en un universo teórico que no es el nuestro. Es como tener un mapa perfecto de Marte cuando lo que necesitas es un mapa de la Tierra. El mapa es asombroso, es preciso, es útil para entender la cartografía en general, pero no te dice directamente cómo navegar por tu propio planeta. La gran pregunta abierta es si existe una versión de la correspondencia holográfica para nuestro universo de Sitter. Se llama la correspondencia de ese CFT y fue propuesta por Andrew Strominger en 2001. Pero es mucho más difícil que la correspondencia ADS-CFT. Los avances son lentos pero constantes. En febrero de 2026 se publicaron nuevas notas pedagógicas en Arxiv
sobre los desarrollos recientes de la transición de ADS-CFT a ADS-CFT, lo que muestra que la comunidad científica sigue trabajando activamente en este problema. Y en ese mismo mes, investigadores descubrieron una conexión sorprendente entre la indecidibilidad matemática, un concepto relacionado con el teorema de incompletitud de Gödel, y los límites de la correspondencia ADS-CFT. Esto sugiere que algunos aspectos de la holografía podrían ser fundamentalmente imposibles de demostrar dentro de ciertos marcos matemáticos, un resultado profundo y perturbador que abre nuevas preguntas sobre los límites mismos del conocimiento. A pesar de esta limitación, la mayoría de los físicos teóricos creen que el principio holográfico es verdadero para nuestro universo. La evidencia matemática es abrumadora. Los patrones son demasiado consistentes para ser coincidencia. La correspondencia a ADS-CFT es como un prototipo que funciona perfectamente. El modelo final para nuestro universo específico aún no está completo, pero los cimientos están firmemente establecidos. Ahora quiero llevarte a otro desarrollo que conecta la holografía con algo que probablemente has escuchado antes, pero quizás no en este contexto: el entrelazamiento cuántico. Y para eso, necesitamos hablar de una fórmula que algunos físicos consideran la ecuación más importante descubierta en el siglo XXI. En 2006, dos físicos, Shinsei Ryu y Tadashi Takagi, propusieron una fórmula dentro del contexto de la correspondencia ADS-CFT que conecta directamente el entrelazamiento cuántico con la geometría del espacio-tiempo. La fórmula dice que la entropía de entrelazamiento de una región en la teoría de campos conforme que vive en la frontera es igual al área de la superficie mínima que se extiende hacia el interior del espacio anti de Sitter, dividida por 4 veces la constante gravitacional de Newton. Esto se parece mucho a la fórmula de Bekenstein-Hawking para la entropía de los agujeros negros, y no es coincidencia, pero lo que hace esta fórmula verdaderamente extraordinaria es su implicación. Está diciendo que la geometría del espacio, la forma misma del espacio-tiempo, está determinada por el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, ese fenómeno que Einstein llamó acción fantasmal a distancia y que le parecía absurdo, resulta ser el hilo que teje la tela del espacio-tiempo mismo. Cada punto del espacio está conectado a cada otro punto a través de una red intrincada de entrelazamiento cuántico. Y si eliminas el entrelazamiento, el espacio se desmorona. Esto fue demostrado de manera conceptual por Mark van Ramsdonck en un famoso artículo de 2010. Van Ramsdonck mostró que si tomas un sistema cuántico en la frontera y gradualmente reduces el entrelazamiento entre sus partes, el espacio correspondiente en el interior se divide, se desgarra, se fragmenta en regiones desconectadas. En otras palabras, el entrelazamiento cuántico es literalmente el pegamento que mantiene unido al espacio-tiempo. Sin entrelazamiento no hay espacio. Sin conexiones cuánticas no hay geometría. El espacio no es el escenario sobre el que se desarrolla la física cuántica. El espacio es el resultado de la física cuántica. Esto nos lleva a una de las conjeturas más audaces y hermosas de la física moderna. La conjetura ER igual EPR, propuesta en 2013 por Juan Maldacena, sí el mismo Maldacena, y Leonard Susskind, sí el mismo Susskind. Esta conjetura conecta dos artículos que Einstein publicó en 1935. Dos artículos que parecían no tener absolutamente nada que ver el uno con el otro. El primer artículo, conocido como el artículo EPR por Einstein, Podolsky y Rosen, describía el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que medir el estado de una, instantáneamente, determina el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén. Einstein lo consideraba una señal de que la mecánica cuántica estaba incompleta. Lo llamó Spukhafte Fernwirkung, acción fantasmal a distancia. El segundo artículo, conocido como el artículo ER por Einstein y Rosen, describía los puentes de Einstein-Rosen, que hoy conocemos como agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una conexión entre dos regiones distantes del espacio-tiempo, como un túnel que conecta dos puntos del universo a través de un atajo por una dimensión superior. Dos artículos del mismo autor, publicados el mismo año, sobre temas aparentemente completamente diferentes: el entrelazamiento cuántico y los agujeros de gusano. Durante 80 años nadie pensó que estos dos conceptos tuvieran relación alguna, hasta que Maldacena y Susskind en 2013 propusieron que son la misma cosa: ER igual EPR, cada par de partículas entrelazadas
está conectado por un agujero de gusano microscópico. El entrelazamiento cuántico y los agujeros de gusano son dos caras de la misma moneda. Son dos descripciones del mismo fenómeno visto desde perspectivas diferentes. Si esto es cierto, y la evidencia a favor sigue acumulándose, un artículo publicado en 2024 en Science Direct presentó la propuesta de que ER igual EPR es un teorema operacional. Entonces las implicaciones son verdaderamente cósmicas. Significaría que la tela misma del espacio-tiempo está tejida de entrelazamiento cuántico. Cada conexión cuántica entre partículas es un diminuto agujero de gusano. Billones y billones de estos microagujeros de gusano tejen juntos la estructura del espacio. El espacio no es un escenario pasivo, es una red activa de conexiones cuánticas. Y esta red es holográfica. La información que la define puede ser codificada en una superficie bidimensional. Piensa en la belleza de esto. 2 artículos de Einstein de 1935, cada uno por separado una de las ideas más importantes del siglo XX. Y resulta que después de 80 años, descubrimos que siempre fueron la misma idea vista desde ángulos diferentes. Es como descubrir que 2 ríos que fluyen en direcciones opuestas en realidad nacen del mismo manantial en la cima de una montaña. La unidad oculta detrás de la aparente diversidad. Si eso no te da escalofríos, no sé qué lo hará. Ahora, si has llegado hasta aquí en este viaje, quiero que sepas que aprecio tu curiosidad y tu dedicación. Estamos en las profundidades del tema, y aún hay territorio fascinante por explorar. Si estás disfrutando este viaje, dale like al video, compártelo con alguien que ame la ciencia, y déjame en los comentarios qué parte te ha volado más la cabeza hasta ahora. Sigamos adelante. Hablemos ahora de la evidencia experimental, porque una teoría, por hermosa que sea matemáticamente, necesita confrontarse con la realidad. Necesita hacer predicciones que puedan ser verificadas. Y el principio holográfico, a pesar de ser una idea principalmente teórica, ha sido sometido a pruebas. El intento más directo de buscar evidencia experimental del principio holográfico fue el proyecto del holómetro en Fermilab, liderado por el físico Craig Hogan. La idea detrás del holómetro es brillantemente simple en concepto, aunque extremadamente compleja en ejecución. Si el espacio-tiempo es fundamentalmente bidimensional, y lo que experimentamos como 3 dimensiones es una proyección holográfica, entonces debería existir una granularidad en el espacio a escalas extremadamente pequeñas, una especie de pixelación cósmica. A la escala de Planck 10 a la menos 35 metros, el espacio debería mostrar una especie de temblor, una fluctuación que Hogan llamó ruido holográfico. El holómetro es esencialmente un par de interferómetros láser, similares en principio al LIGO que detectó ondas gravitacionales pero optimizados para una escala diferente de fenómenos. Los 2 interferómetros están colocados uno al lado del otro, y la idea es que si existe ruido holográfico genuino, ambos interferómetros deberían detectar el mismo patrón de fluctuaciones, porque el ruido sería una propiedad fundamental del espacio mismo, no una interferencia externa. El holómetro comenzó a tomar datos en 2014, y los primeros resultados se publicaron en 2015, y la respuesta fue que no se detectó ruido holográfico al nivel predicho por el modelo específico de Hogan. Para muchos medios de comunicación, esto fue el fin de la historia. El universo no es un holograma, titularon, pero esa conclusión es completamente incorrecta. Lo que el holómetro descartó fue un modelo específico y particular de cómo el ruido holográfico se manifestaría. No descartó el principio holográfico en sí. Es como buscar agua en un pozo específico, no encontrarla y concluir que el agua no existe en ninguna parte del planeta. El holómetro fue reconfigurado para buscar un tipo diferente de fluctuación, una inestabilidad angular en lugar de una fluctuación de posición, y la investigación continúa. Una fuente de evidencia mucho más prometedora vino de un lugar inesperado, del cielo mismo. En 2017, un equipo internacional de investigadores del Reino Unido, Canadá e Italia publicó un estudio en Physical Review Letters que analizaba datos del fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas, o CMB por sus siglas en inglés, es la radiación más antigua del universo. Fue emitida aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones y los protones se combinaran y formaran átomos, permitiendo que la luz viajara libremente por primera vez. Es literalmente la primera fotografía del universo, y contiene una cantidad increíble de información sobre las condiciones del universo temprano.
Lo que los investigadores encontraron fue que los patrones de irregularidades en el CMB, las pequeñas variaciones de temperatura que eventualmente dieron lugar a galaxias y cúmulos de galaxias, son consistentes con lo que modelos holográficos del universo temprano predicen. En las palabras de los propios investigadores, encontraron evidencia observacional sustancial de un universo holográfico. Esto no es una prueba concluyente. Los datos también son consistentes con modelos inflacionarios estándar, pero es la primera vez que datos observacionales reales del universo real apuntaron en la dirección de la holografía, y eso es enormemente significativo. Hay otro desarrollo reciente que merece atención: la conexión entre el principio holográfico y los códigos de corrección de errores cuánticos. En 2014, Ahmed Al-Meiri, Xidong y Daniel Harlow publicaron un artículo que descubrió una conexión profunda entre la manera en que la correspondencia ADS-CF decodifica la información y los códigos que los científicos informáticos usan para proteger la información en las computadoras cuánticas. En una computadora cuántica, la información es extremadamente frágil. Cualquier perturbación del entorno puede destruirla. Para protegerla, se usan códigos de corrección de errores que distribuyen la información de manera redundante a través de muchos qubits. Si algunos qubits se dañan, la información original puede ser reconstruida a partir de los qubits restantes. Lo que Al-Meiri, Dong y Harlow descubrieron es que la correspondencia holográfica funciona de manera casi idéntica. La información sobre el interior del espacio anti-de Sitter está codificada de manera redundante en la frontera. Si pierdes parte de la información de la frontera, puedes reconstruir la información del interior a partir del resto. El universo, según esta perspectiva, usa códigos de corrección de errores cuánticos para proteger su propia información. El cosmos es un gigantesco ordenador cuántico que protege su propia realidad contra la degradación de la información. Es una idea que une la ciencia de la computación cuántica con la física fundamental de una manera profundamente satisfactoria. Y luego está la resolución de la paradoja de la información del agujero negro. ¿Recuerdas la batalla entre Hawking y Susskind que mencioné antes? Bueno, entre 2019 y 2020 hubo un avance espectacular. Varios grupos de físicos, usando herramientas holográficas, específicamente una fórmula llamada la fórmula de las islas y el concepto de superficies cuánticas extremales, lograron calcular lo que se conoce como la curva de Page para la evaporación de agujeros negros. Don Page había predicho en 1993 que si la información se conserva durante la evaporación de un agujero negro, la entropía de la radiación de Hawking debería seguir una curva específica. Primero debería aumentar a medida que el agujero negro emite radiación, y luego, después de cierto punto llamado el tiempo de Page, debería comenzar a disminuir. Esto es porque la información debería empezar a salir codificada en las correlaciones entre las partículas de radiación tempranas y tardías. Si Hawking tenía razón y la información se destruía, la entropía simplemente seguiría aumentando y nunca disminuiría. Durante más de 25 años, nadie pudo calcular la curva de Page desde primeros principios. Era el santo grial de la física de agujeros negros. Y entre 2019 y 2020, usando herramientas holográficas y gravitacionales, varios equipos finalmente lo lograron. Y el resultado fue claro. La curva de Page sigue exactamente el patrón que Page predijo. La información se preserva. Hawking estaba equivocado. La mecánica cuántica gana, y las herramientas holográficas fueron cruciales para este resultado. Fue considerado uno de los avances más importantes en gravedad cuántica en décadas, y fortaleció enormemente la credibilidad del principio holográfico. Vamos ahora a las investigaciones más recientes, las que se están produciendo mientras hablamos. En septiembre de 2024, Quanta Magazine publicó un artículo fascinante sobre cómo una rama de la geometría descubierta en la década de 1930, la geometría de Kähler, está siendo utilizada para decodificar la tela holográfica del espacio-tiempo. Investigadores están usando estas herramientas matemáticas de casi 100 años de antigüedad para entender cómo los hilos cuánticos de información tejen la estructura del espacio. Es hermoso cómo las matemáticas del pasado iluminan la física del futuro. En julio de 2025, Nature Communications publicó un estudio que explora cómo la gravedad cuántica emerge del principio holográfico. Este artículo presenta nuevos modelos que muestran cómo la gravitación podría ser un fenómeno emergente, surgiendo de la información codificada en fronteras holográficas. Esto se alinea con las ideas de Eric Verlinde sobre la gravedad entrópica, la propuesta de que la gravedad no es una fuerza fundamental, sino un efecto emergente
de la termodinámica de la información. También en julio de 2025, Popular Mechanics publicó un artículo bajo el título «Los científicos piensan que nuestro universo podría ser una ilusión holográfica». En él se describen los últimos avances que apuntan hacia una comprensión cada vez más clara de cómo la mecánica cuántica podría estar operando en un escenario de dimensiones inferiores, dándonos la ilusión de nuestro universo tridimensional. En enero de 2026, se publicó en la revista The Springer un nuevo modelo de energía oscura holográfica basado en la entropía de Rényi. Este modelo introduce una deformación logarítmica de la entropía de Bekenstein-Hawking y ofrece una nueva perspectiva sobre cómo la energía oscura podría estar fundamentalmente conectada con el principio holográfico. Y en febrero de 2026, dos desarrollos importantes. Primero, la publicación en Quantum Zeitgeist de un descubrimiento sobre la indecidibilidad en los límites de la correspondencia ADS-CFT. Investigadores han encontrado una conexión sorprendente entre la indecidibilidad matemática, un concepto que se remonta al teorema de incompletitud de Gödel, y la estructura misma del espacio-tiempo. Esto sugiere que algunos aspectos de la holografía podrían ser fundamentalmente imposibles de demostrar dentro de ciertos marcos lógicos, lo cual es fascinante y perturbador a partes iguales. Segundo, nuevas notas pedagógicas publicadas en Arxiv sobre la transición de ADS-CFT a ADS-CFT, mostrando los avances recientes en extender la holografía al tipo de espacio-tiempo que realmente describe nuestro universo. El campo está más activo que nunca. Más investigadores que nunca están trabajando en holografía. Las herramientas son más poderosas que nunca, y la convergencia de evidencia desde múltiples direcciones, teoría de cuerdas, información cuántica, materia condensada, cosmología, nos acerca cada vez más a una comprensión completa. Hablemos ahora de una de las aplicaciones más emocionantes del principio holográfico en cosmología, la energía oscura holográfica. Este es un tema que conecta lo más abstracto de la física teórica con uno de los mayores misterios del universo observable. La energía oscura es la fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del universo. Constituye aproximadamente el 68% de todo el contenido energético del cosmos. Y a pesar de décadas de investigación, su naturaleza fundamental sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia. Sabemos que está ahí porque podemos ver sus efectos en la expansión acelerada del universo, pero no sabemos qué es. El modelo de energía oscura holográfica propone una respuesta elegante. Surge de una conexión que el principio holográfico establece entre las escalas más pequeñas del universo, la física cuántica, y las escalas más grandes, la cosmología. Esta conexión se llama la conexión UV-IR. UV se refiere a ultravioleta, que en física es un sinónimo de alta energía y escalas pequeñas. IR se refiere a infrarrojo, que significa baja energía y escalas grandes. Normalmente, la física a escalas pequeñas y la física a escalas grandes son independientes, pero el principio holográfico crea un puente entre ellas. En 2004, el físico Limiao propuso un modelo específico. Según este modelo, la densidad de energía de la energía oscura está determinada por la cota holográfica combinada con un corte infrarrojo cósmico, que está relacionado con el horizonte futuro de eventos del universo. En términos simples, la cantidad de energía oscura en el universo está determinada por la información máxima que puede existir dentro de nuestro horizonte cósmico, y esa información máxima, como ya sabemos, depende de la superficie del horizonte, no de su volumen. Este modelo es elegante porque ofrece una razón fundamental para que la energía oscura tenga el valor que tiene. Una de las preguntas más incómodas de la cosmología moderna es por qué la densidad de energía oscura es tan absurdamente pequeña comparada con lo que la física cuántica de campos predice. Las predicciones teóricas ingenuas dan un valor que es 120 órdenes de magnitud mayor que lo observado. 120 órdenes de magnitud. Es el peor desacuerdo entre teoría y observación en toda la historia de la ciencia, pero los modelos holográficos de energía oscura ofrecen una manera natural de reducir este número a algo razonable, conectando la escala cuántica con la escala cósmica a través de la holografía. Los modelos de energía oscura holográfica han tenido sus problemas. El modelo original de Lee tenía inestabilidades que lo hacían problemático, pero en septiembre de 2024, un equipo de investigadores propuso una solución, tratando la energía oscura holográfica no como un fluido, sino como un campo de fondo,
lo cual resolvió los problemas de estabilidad. En enero de 2026, como mencioné, un nuevo modelo basado en la entropía de Rényi ofreció otra perspectiva. Y hay versiones basadas en la entropía de Kaniadakis, de Tsalis y otros marcos generalizados. El campo está en efervescencia. Si los modelos de energía oscura holográfica resultan ser correctos, las implicaciones son enormes. Significaría que el principio holográfico no es solo una curiosidad teórica sobre cómo la información está organizada. Significaría que la holografía impulsa la evolución cósmica misma, que la aceleración de la expansión del universo, el fenómeno más grande que podemos observar, está directamente conectada con la codificación holográfica de la información a las escalas más pequeñas posibles. Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, unidos por un solo principio. Y hay otro aspecto cosmológico del principio holográfico que merece mención: la última teoría de Stephen Hawking. Antes de su muerte en 2018, Hawking, junto con Thomas Hertog, publicó un artículo que aplicaba el principio holográfico al mismísimo Big Bang. Su propuesta, conocida como cosmología de arriba hacia abajo, utiliza la holografía para abordar el problema de la inflación eterna. La inflación es la teoría de que en las primerísimas fracciones de segundo después del Big Bang, el universo se expandió exponencialmente rápido. Esta expansión explica muchas observaciones cosmológicas, como la uniformidad del fondo cósmico de microondas y la geometría plana del universo. Pero la inflación estándar tiene un problema. En muchas versiones de la teoría, la inflación nunca se detiene por completo, mientras se detiene en algunas regiones, dando lugar a universos como el nuestro, continúa en otras regiones, creando constantemente nuevos universos. Esto lleva al concepto del multiverso, una colección potencialmente infinita de universos con diferentes leyes físicas. Hawking y Hertog argumentaron que el principio holográfico podía domar esta inflación eterna. Su idea era usar una versión de la correspondencia holográfica aplicada al inicio del tiempo. En lugar de tratar el Big Bang como un evento puntual y luego proyectar hacia adelante, propusieron usar una teoría de campos conforme en la superficie que sería la frontera temporal del universo, el propio Big Bang, para describir toda la cosmología. Esto, argumentaron, limita naturalmente el número de universos posibles y hace que las predicciones del multiverso sean más manejables. Es profundamente conmovedor que la última contribución científica de Hawking, uno de los mayores genios de nuestro tiempo, estuviera centrada en el principio holográfico, la misma idea que surgió de los agujeros negros que Hawking había estudiado toda su vida. Vamos ahora a explorar las implicaciones más profundas y filosóficas del principio holográfico, porque este no es solo un resultado técnico de la física teórica, es una declaración sobre la naturaleza fundamental de la realidad que tiene ramificaciones que van mucho más allá de las ecuaciones. La primera implicación profunda es sobre la naturaleza del espacio mismo. Si el principio holográfico es correcto, el espacio tridimensional no es fundamental, es emergente, surge de algo más básico, así como la temperatura surge del movimiento de moléculas, así como la presión surge de colisiones de partículas, así como el sonido surge de vibraciones del aire. El espacio tridimensional surge de información codificada en una superficie bidimensional. Las tres dimensiones que experimentamos, largo, ancho y altura, no son los bloques fundamentales de construcción de la realidad. Son el resultado emergente de la manera en que la información cuántica está organizada. Esto conecta con la idea de la gravedad entrópica propuesta por Eric Berlinde en 2010. Berlinde propuso que la gravedad no es una fuerza fundamental como el electromagnetismo. Propuso que la gravedad es un fenómeno emergente, una consecuencia de la termodinámica de la información en superficies holográficas. Cuando la materia se mueve hacia una superficie holográfica, cambia la cantidad de información en esa superficie. Este cambio en la información genera lo que percibimos como una fuerza gravitacional. La gravedad, según Berlinde, es la tendencia de la información a redistribuirse, de la misma manera que la presión es la tendencia de las moléculas a distribuirse uniformemente. Si tanto el espacio como la gravedad son emergentes, entonces lo que consideramos los dos ingredientes más básicos de la realidad física, el escenario donde todo sucede y la fuerza que lo mantiene unido, no son fundamentales en absoluto. Son aproximaciones de algo más profundo, son proyecciones holográficas de una realidad más simple, pero más fundamental que existe en menos dimensiones. La segunda implicación profunda tiene que ver con la naturaleza de las dimensiones mismas. ¿Qué es una dimensión realmente? En nuestra experiencia cotidiana,
Una dimensión es una dirección independiente en la que puedes moverte. Puedes ir hacia adelante o hacia atrás. Puedes ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Puedes ir hacia arriba o hacia abajo. 3 direcciones independientes, 3 dimensiones. Pero en física más fundamental, una dimensión es un grado de libertad. Es un parámetro independiente que necesitas para especificar el estado de un sistema. El principio holográfico nos dice que el número de dimensiones efectivas, las que experimentamos, puede ser diferente del número de dimensiones fundamentales, las que contienen la información básica. Experimentamos 3 dimensiones espaciales, pero la información fundamental podría existir en solo 2 dimensiones. Las dimensiones adicionales que percibimos son una construcción, un producto de cómo procesamos y organizamos la información subyacente. Piensa en ello de esta manera. Un personaje en un videojuego vive en lo que para él es un mundo tridimensional. Se mueve en 3 dimensiones, interactúa con objetos tridimensionales, experimenta un espacio tridimensional, pero toda la información que genera ese mundo tridimensional está almacenada y procesada en chips de silicio, que son fundamentalmente planos, bidimensionales. El mundo tridimensional del personaje del juego es real en su contexto, completamente funcional e indistinguible de la realidad desde su perspectiva, pero su origen es bidimensional. El principio holográfico sugiere que nuestra situación podría ser análoga. La tercera implicación, y quizás la más filosóficamente perturbadora, tiene que ver con la relación entre el principio holográfico y las preguntas sobre la conciencia, el libre albedrío y la naturaleza de la experiencia subjetiva. Si toda la información que define nuestra realidad tridimensional está codificada en una superficie bidimensional, entonces nuestros cerebros, que son objetos tridimensionales, también están holográficamente codificados. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, todo lo que constituye nuestra experiencia consciente, tiene una descripción dual en la frontera bidimensional. Esto no cambia nada sobre la realidad de nuestra experiencia, pero plantea preguntas fascinantes sobre la relación entre la información y la conciencia. Es importante ser muy claro aquí. El principio holográfico es una declaración sobre la física, no sobre la metafísica. No nos dice nada directo sobre la conciencia o el libre albedrío. Estas son preguntas filosóficas que van más allá de lo que la física puede responder actualmente. Pero el principio abre puertas conceptuales que antes estaban cerradas. Nos obliga a reconsiderar suposiciones que dábamos por sentadas sobre la relación entre la información, la realidad y la experiencia. Hay otro tema que necesitamos abordar porque muchas personas lo confunden con el principio holográfico, la teoría de la simulación. La teoría de la simulación propone que nuestro universo podría ser una simulación computacional creada por una civilización avanzada. Es una idea que se hizo popular gracias a filósofos como Nick Bostrom y a la película Matrix, y aunque superficialmente puede parecer similar al principio holográfico, las diferencias son fundamentales. El principio holográfico es una declaración sobre cómo la naturaleza organiza la información. No requiere un creador externo. No implica que alguien esté simulando nuestro universo. Es una propiedad intrínseca de la gravedad cuántica, una consecuencia natural de las leyes de la física cuando se las entiende a nivel suficientemente profundo. Un universo holográfico es completamente natural. No fue diseñado. No fue programado. Es simplemente cómo funciona la realidad a su nivel más fundamental. La teoría de la simulación, por otro lado, requiere un agente externo. Alguien o algo tiene que estar ejecutando la simulación. Tiene que haber un simulador fuera de nuestro universo. Es una hipótesis completamente diferente con implicaciones completamente diferentes. Dicho esto, hay una intersección interesante entre ambas ideas. Ambas sugieren que lo que vemos no es el cuadro completo. Ambas proponen que hay una capa más profunda de realidad debajo de nuestra experiencia inmediata, y ambas desafían nuestra intuición sobre la naturaleza de lo real. Pero mientras el principio holográfico se basa en matemáticas rigurosas, evidencia observacional y décadas de investigación por miles de físicos, la teoría de la simulación sigue siendo una hipótesis filosófica sin evidencia directa y sin un marco matemático preciso. Hay también implicaciones tecnológicas fascinantes del principio holográfico. El descubrimiento de la conexión entre la holografía y los códigos de corrección de errores cuánticos está teniendo un impacto directo en el campo de la computación cuántica. Entender cómo el universo protege su propia información está inspirando nuevas estrategias para proteger la información en computadoras cuánticas. La naturaleza resulta,
ha estado haciendo computación cuántica durante 14.000 millones de años, y nosotros apenas estamos empezando a entender sus métodos. Además, las técnicas desarrolladas dentro de la correspondencia a DSCF están siendo aplicadas a problemas de ciencia de materiales. El concepto de superconductores holográficos, materiales cuyas propiedades pueden ser modeladas usando la dualidad holográfica, está abriendo nuevas vías de investigación en materia condensada. Entender la tela del espacio-tiempo nos está ayudando a entender las propiedades de materiales exóticos. Es una conexión que nadie hubiera predicho. Ahora, en honor a la honestidad intelectual, es momento de hablar de las críticas y las limitaciones del principio holográfico. Porque ninguna idea científica, por brillante que sea, está exenta de escrutinio, y el principio holográfico enfrenta desafíos importantes. La primera y más obvia crítica es la que ya mencionamos. La correspondencia a DSCF solo ha sido demostrada en espacios anti-de Sitter, y nuestro universo no es un espacio anti-de Sitter. Hasta que no tengamos una versión completa y funcional de la correspondencia holográfica para espacios de Sitter, que es lo que nuestro universo parece ser, el principio holográfico permanecerá como una conjetura extraordinariamente bien motivada, pero no completamente probada para nuestro universo específico. La segunda crítica viene de enfoques alternativos a la gravedad cuántica. La gravedad cuántica de lazos, desarrollada por Carlo Rovelli, Lee Smolin y otros, es una aproximación a la gravedad cuántica que no requiere el principio holográfico. En la gravedad cuántica de lazos, el espacio tiene una estructura discreta a la escala de Planck, como una red de lazos entrelazados, pero no necesariamente con propiedades holográficas. Los defensores de este enfoque argumentan que el principio holográfico podría ser un artefacto de la teoría de cuerdas, no una propiedad genuina de la gravedad cuántica. La tercera crítica, más filosófica, es la de Peter Woit y otros que argumentan que la correspondencia a DSCF, a pesar de su belleza matemática, no ha producido predicciones verificables sobre nuestro universo real. Es una herramienta matemática poderosa, sí, pero es ciencia si no puede ser falsada. El principio de falsabilidad de Popper es un pilar del método científico, y si una teoría no puede ser demostrada falsa por ningún experimento posible, su estatus científico es cuestionable. La cuarta crítica es práctica. ¿Cómo se puede verificar directamente el principio holográfico? El holómetro de Fermilab no encontró evidencia. La evidencia del CMB es sugestiva pero no concluyente, y las escalas de energía necesarias para probar directamente la estructura holográfica del espacio-tiempo están tan lejos de nuestra capacidad tecnológica actual que podrían tardar décadas o siglos en ser alcanzadas. Estamos en una situación donde la teoría ha avanzado mucho más rápido que nuestra capacidad experimental. Y la quinta crítica, la más reciente y quizás la más perturbadora, es el resultado de febrero de 2026 sobre la indecidibilidad en los límites de la correspondencia a DSCFT. Si ciertos aspectos del principio holográfico son matemáticamente indecidibles, en el sentido de Gödel, entonces podría haber límites fundamentales a lo que podemos saber y demostrar sobre la naturaleza holográfica de la realidad. No límites tecnológicos, sino límites lógicos y matemáticos inherentes. Esto es profundamente inquietante y fascinante a la vez. Estas críticas son legítimas e importantes. La ciencia avanza a través del escepticismo constructivo, pero también es importante poner estas críticas en perspectiva. La evidencia a favor del principio holográfico sigue acumulándose desde múltiples direcciones independientes. La correspondencia a DSCF ha producido resultados verificables internamente que son increíblemente consistentes. La resolución de la paradoja de la información del agujero negro usando herramientas holográficas es un logro tangible, y la convergencia de ideas desde teoría de cuerdas, información cuántica y gravedad cuántica apunta consistentemente hacia alguna forma de holografía. Las grandes preguntas que quedan abiertas son estas. ¿Puede extenderse la holografía a nuestro universo de Sitter de manera completa y rigurosa? ¿Es la correspondencia a DSCF exactamente verdadera o solo aproximadamente verdadera? ¿Cómo conecta el principio holográfico con la emergencia del tiempo, no solo del espacio? ¿Cuál es la teoría dual para nuestro universo específico? ¿Puede la holografía resolver el problema de la constante cosmológica? ¿Y existe algún experimento directo que pueda confirmar o refutar el principio de manera concluyente? Cada una de estas preguntas es un campo de investigación activo con decenas o cientos de físicos trabajando en ellas. Las respuestas podrían venir mañana
o podrían tardar décadas. Pero la dirección es clara, y la belleza de las ideas es innegable. Ahora quiero hablar de algo que rara vez se discute en las presentaciones sobre el principio holográfico, pero que yo creo que es esencial para apreciarlo plenamente. Quiero hablar de la extraordinaria cadena de descubrimientos que nos trajo hasta aquí, porque la historia del principio holográfico es una de las historias más hermosas de toda la ciencia. Es una historia de conexiones inesperadas, de ideas que parecen no tener relación y que resultan estar profundamente entrelazadas, de errores que llevan a verdades y de preguntas que generan respuestas más profundas que las preguntas mismas. Todo comenzó con la termodinámica en el siglo XIX. Ludwig Boltzmann y sus contemporáneos descubrieron que la entropía, esa medida del desorden, era en realidad una medida de la información que falta. La entropía no es desorden en sí, es ignorancia. Es la cantidad de microestados posibles de un sistema dado lo que sabemos macroscópicamente sobre él. Esta conexión entre información y termodinámica fue profundizada por Claude Shannon en 1948 con su teoría de la información. Shannon usó la misma fórmula matemática que Boltzmann para la entropía y la aplicó a la comunicación. La entropía de Shannon mide la cantidad de información contenida en un mensaje. Luego vino la relatividad general de Einstein en 1915, que nos dio los agujeros negros. Los agujeros negros combinan la gravedad más extrema con los fenómenos cuánticos más sutiles. Son el laboratorio natural donde la gravedad y la mecánica cuántica se encuentran, y fue en este laboratorio donde Bekenstein descubrió la relación entre entropía y área. Después vino Hawking con su radiación, que planteó la paradoja de la información. La paradoja motivó a T. Hooft y Susskind a proponer el principio holográfico. El principio holográfico motivó a Maldacena a descubrir la correspondencia ADS-CFT. La correspondencia ADS-CF te permitió a Ryu y Takayanagi descubrir la conexión entre entrelazamiento y geometría. Y esa conexión permitió a Maldacena y Susskind proponer ER igual EPR. Cada paso en esta cadena fue inesperado. Nadie predijo que la termodinámica llevaría a la holografía. Nadie predijo que los agujeros negros revelarían la codificación bidimensional de la información. Nadie predijo que el entrelazamiento cuántico sería el pegamento del espacio-tiempo. Y nadie predijo que los puentes de Einstein-Rosen y los pares de Einstein-Podolsky-Rosen serían la misma cosa. Esta cadena de descubrimientos es un testimonio de la profunda unidad de la física. Ideas que parecen completamente separadas, la termodinámica, la relatividad, la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, la ciencia de la información, resultan ser facetas de una misma joya cristalina. Vista desde un ángulo, la joya se ve como termodinámica. Desde otro, se ve como gravedad. Desde otro, se ve como información cuántica. Pero es la misma joya. Y el principio holográfico podría ser la manera en que finalmente vemos la joya entera, desde arriba, en toda su magnificencia. Hablemos ahora de algo más especulativo pero igualmente fascinante: el futuro del principio holográfico y hacia dónde podría llevar a la ciencia en las próximas décadas. Una dirección prometedora es la cosmología holográfica. Si podemos formular una correspondencia holográfica para nuestro universo de Sitter, podríamos ser capaces de responder preguntas fundamentales sobre el Big Bang, la inflación y el destino último del universo usando técnicas holográficas. Podríamos entender qué había antes del Big Bang, si es que la pregunta tiene sentido. Podríamos calcular con precisión las propiedades del multiverso, si existe. Podríamos predecir si el universo se expandirá para siempre o eventualmente se contraerá. Otra dirección es la gravedad cuántica experimental. Aunque las escalas de Planck están lejos de nuestro alcance directo, la creatividad experimental podría encontrar maneras indirectas de probar el principio holográfico. El holómetro fue un primer intento. Las observaciones del CMB son otro enfoque. Y quizás tecnologías futuras, como detectores de ondas gravitacionales de próxima generación o telescopios de neutrinos, podrían revelar señales holográficas que actualmente no sabemos buscar. Una tercera dirección, y quizás la más emocionante, es la unión de la computación cuántica con la gravedad cuántica. Si el universo realmente usa códigos de corrección de errores cuánticos para mantener su propia integridad, entonces construir computadoras cuánticas más avanzadas podría ser equivalente a construir simulaciones cada vez más precisas del espacio-tiempo. No simulaciones del espacio-tiempo como algo externo, sino como recreaciones genuinas de la misma física
que genera nuestra realidad. Podríamos literalmente crear pequeños universos holográficos dentro de nuestras computadoras cuánticas y estudiarlos. Y hay una cuarta dirección que es la más especulativa de todas, pero también la más profunda. Si el principio holográfico es correcto, y el espacio, el tiempo y la gravedad son todos emergentes, entonces, ¿cuál es la teoría fundamental de la cual todo emerge? ¿Cuál es el sistema bidimensional en la frontera del cual nuestro universo tridimensional es una proyección? Encontrar esta teoría sería el logro supremo de la física teórica. Sería la teoría del todo definitiva. No una teoría del todo en el sentido de unificar las 4 fuerzas fundamentales, aunque probablemente haría eso también. Una teoría del todo en el sentido de explicar por qué existe algo en lugar de nada, por qué las leyes de la física son las que son, por qué el universo tiene la estructura que tiene. Estamos lejos de ese objetivo. Quizás estemos a décadas, quizás a siglos, quizás sea inalcanzable. Pero la dirección en la que estamos caminando es más clara que nunca, y cada paso que damos nos revela una realidad más profunda, más unificada y más hermosa de lo que jamás imaginamos. Quiero ahora tomar un momento para reflexionar sobre lo que hemos recorrido en este viaje. Hemos viajado desde los hologramas de tarjetas de crédito hasta las fronteras más extremas del conocimiento humano. Hemos explorado agujeros negros, paradojas de información, dualidades matemáticas, entrelazamiento cuántico, agujeros de gusano, energía oscura, el Big Bang y los límites mismos de lo que podemos conocer, y todo conectado por un solo hilo conductor, la idea de que la información tridimensional que percibimos como realidad podría estar codificada en una superficie bidimensional. Es una idea que surgió de los objetos más extremos del universo, los agujeros negros. Fue formalizada por los físicos más brillantes de nuestra era. Ha sido respaldada por la ecuación más citada de la física moderna. Ha resuelto paradojas que parecían irresolubles. Ha conectado conceptos que parecían inconexos. Y sigue generando nuevos descubrimientos y nuevas preguntas con cada año que pasa. Pero quizás lo más extraordinario no es la idea en sí, sino lo que dice sobre la mente humana. Que un primate evolucionado en las sabanas de África, con un cerebro diseñado para evitar depredadores y encontrar comida, sea capaz de descifrar la codificación fundamental del cosmos. Que podamos sentarnos en nuestros escritorios con papel y lápiz, o frente a nuestras pantallas de computadora, y deducir que la realidad tridimensional que experimentamos podría ser una proyección holográfica de algo más simple y más fundamental. Que la curiosidad, esa cualidad que nos hace mirar hacia arriba en una noche estrellada y preguntarnos de qué está hecho todo, sea capaz de llevarnos tan lejos. Hay una cita de Leonard Susskind que me parece particularmente apropiada para cerrar este tema. Susskind dijo que el principio holográfico es la idea más radical en la historia de la física, y creo que tiene razón. Más radical que la relatividad, que nos dijo que el espacio y el tiempo se curvan. Más radical que la mecánica cuántica, que nos dijo que las partículas pueden estar en 2 lugares a la vez. Porque el principio holográfico nos dice algo aún más fundamental. Nos dice que el escenario mismo donde ocurren todas estas cosas, el espacio tridimensional, podría no ser lo que parece. Ahora quiero hacer una pausa y conectar todo lo que hemos discutido en un marco unificado. Porque a veces, cuando exploramos un tema tan vasto y detallado, es fácil perderse en los detalles y perder de vista la imagen completa. Así que vamos a reconstruir la narrativa desde el inicio hasta el final, de la manera más clara y conectada posible. Todo comienza con la información. La información es la sustancia más fundamental del universo. No la materia, no la energía, sino la información. Cada partícula, cada fuerza, cada momento del tiempo puede ser descrito en términos de bits de información. Esta es la intuición de Wheeler, it from bit.